¿Recuerdas tú? Hace ratito dijiste que pues casi no te gustaba leer de niña. ¿Recuerdas tú cómo llega la lectura a tu vida o recuerdas cuál libro, cuál autor que te enganchó y que tú dijiste, aquí hay más cosas que lo escolar? Fíjate que en realidad a mí no me encantaba leer. La primaria yo la hice en este pueblo que se llama Topia, y luego a los 11 años yo terminé la primaria y pues mira, yo siento que yo crecí como si fuera otra época, o sea, siento que a mí me tocó vivir la época que le hubiera tocado a mi mamá. Entonces, al crecer yo con mis abuelos, pues ellos tenían otra mentalidad. Entonces termino la escuela primaria, que no hace mucho, por cierto, y me dijeron, ya no estudias, o sea, ya te quedas en casa porque te vas a casar. Entonces, yo como que no, en mi interior decía, no, Dios, o sea, yo no sabía, quiero que como que visualices, el pueblo era mi mundo. O sea, yo no conocía otra ciudad u otro pueblo, o sea, yo no conocía más allá, pero algo en mí siempre me dijo, o sea, yo no me puedo quedar aquí, o sea, esto no puede ser como que todo. Entonces yo tampoco pensaba como mis familiares que, o sea, terminaban la primaria y se casaban y a tener hijos y párale de contar. Entonces decía, no, eso no es para mí, o sea, no, no, no. Y algo en mí, yo no conocía, Beto, nada de la ley de la atracción. Yo no sabía nada de visualizar, de meditar, de pensamientos positivos, de decretos. O sea, yo no sabía nada, no había redes, no había internet, no había tele a color, imagínate. Entonces, pero algo en mi interior decía, no es posible. Pero yo siento que era tanto, tanto, tanto mi deseo como que de salir de esa, porque no era una burbuja, para mí una burbuja te protege, pero eso no era una burbuja, o sea, ese pueblo llegó el momento en que me sentía como atrapada y tanto fue mi deseo, mi anhelo, mis ganas de salir, que a los 13 años, siendo yo una niña todavía, Beto, llega la oportunidad de mi vida. Va un familiar de la ciudad al pueblo y le dice a mi abuela, ¿y por qué no deja ir a Heréndida a la ciudad? Y yo, o sea, mira, yo sé casi, yo no hice aspavientos, pero internamente tú no sabes el zapateado que me aventé, el baile, la euforia, que de hecho yo creo que ahorita se me nota más. Y yo en ese momento así como ni crean que quiero ir, o sea, ay no, a la ciudad, por Dios, hasta yo hacía así de, ay no, por Dios, ¿no? Pero por dentro yo, por favor, sí. Pues no, mi abuela dijo que no, rotundo. Entonces yo empecé pues a ver de dónde. Entonces a mí me crió, bueno, parte de mi abuela estaba un tío que es hermano de mi mamá, pues por ahí entre, oye tío, déjame ir, confía en mí, 13 años, Beto, 13 años, imagínense el bicho, si tienen un hijo, un bicho de 13 años, por Dios. Y pues la otra opción era mi mamá con el dinero, porque aunque no me crié con ella, pues ella me daba dinero. Entonces dije, con eso la hago, o sea, con el permiso de mi tío, que era mi figura paterna, y con el dinero de mi mamá, dije, con esto. Pero pasaban los días y mi tía no se iba, entonces yo quería apresurar ese viaje porque íbamos a viajar en camión. Entonces, pues ya arranca el camión, dije que no se descomponga, por favor, porque me voy a quedar ahí a media sierra botada y mis sueños, ¿no? Entonces, en parte de mi libro, bueno, te voy a contar un cachito, dice, llevo mi maleta llena de sueños y mucho miedo, o sea, pero el miedo no era por lo que iba a encontrar en la ciudad, sino porque el camión se descompusiera, ¿no? Entonces salgo, te cuento esto para que veas dónde empieza la lectura, salgo del pueblo, llego a la ciudad y todo es nuevo, todo es nuevo. Pero entonces lo que hago es estudiar, perdón, trabajar. A los 13 años yo empiezo a trabajar. Estuve un tiempo con estas personas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Fueron unos días que me hospedaron, muchas gracias por eso. Y encontré una familia, fíjate que encontré una familia que ellos pues estaban muy bien acomodados económicamente, tenían muchas empresas y yo ahí empecé. Pero mi jefa, que ya es mi madrina, en su mesita de dormir tenía un libro que se llamaba El Alquimista. A mí, o sea, la portada no me encantaba porque era un señor y se veía como desierto. Y dije, ay, yo vengo de un pueblo, por Dios. O sea, y luego este señor se ve solo, qué aburrido. Pero yo veía que todas las noches, porque yo vivía ahí con ella
en las ciudades se acostumbra de que para que tú no te estés trasladando y como ellos te necesitan en su casa y en sus negocios, pues te dan alojamiento, ¿no? Entonces yo vivía con ellos. Entonces yo veía ese librito ahí y todas las noches veía que lo hojeaba y leía y se reía de repente. Entonces decía yo, ay, pues qué será tan chistoso. Lo leí por curiosidad. Lo leí sinceramente por curiosidad. Eso fue como a los, ¿qué será? 15 años más o menos. Y cuando lo empecé a leer, ¿qué crees, Beto? Era mi historia. Bueno, obviamente lo que le pasa a Santiago, el personaje en El Alquimista, pasa en España y pasa en Egipto, pero para mí era mi pueblo y la ciudad. Era más o menos eso. Era buscar mi tesoro, buscar, bueno, él le llama como como tu misión, o sea, buscar tu misión, buscar que es como tu proyecto de vida. Entonces dije, es mi historia. Y ahí, ese fue mi primer libro que a mí me fascinó, pero más que fascinarme, yo lo aplicaba en mí, porque yo me veía, o sea, yo me veía como ese pastor con las ovejas, yo no tenía ovejas, pero sí andaba como que perdida, esa es la verdad, perdida. Imagínate una niña sin padres, sin madre, huérfana de padre, sin hermanos, sola en el mundo, o sea, sola y buscando una identidad, porque nadie se sentó a decirme, no, pues tú vales la pena, tú eres inteligente, déjate tú lo bonito, no, o sea, no importa en ese momento, sino que tú puedes hacer las cosas, tú eres capaz. No, entonces fue a punta de fregadazos, como decimos, que yo fui como que formándome, creciendo y madurando. Entonces, imagínate una niña a esa edad leyendo El Alquimista y dije, es mi historia. Entonces, pues de ahí parte muchísimas cosas, Beto. O sea, de ahí parte como que la introspección y la búsqueda y encontrar muchas respuestas a muchas preguntas que tenía en ese momento.